El pequeño taller olía a aceite de armas y virutas de metal. Sarah Chen estaba sentada en su banco de trabajo, sus manos moviéndose con precisión practicada mientras limpiaba el cañón de un rifle de francotirador. Las luces fluorescentes zumbaban sobre ella, proyectando un brillo blanco sobre las filas de armas que cubrían las paredes. Llevaba 7 años haciendo este trabajo, y sus dedos conocían cada curva, cada mecanismo, cada pequeño resorte que hacía funcionar estas máquinas. Afuera, la base militar bullía con su actividad vespertina habitual. Soldados corrían en formación, sus botas golpeando el pavimento al ritmo. Helicópteros aterrizaban y despegaban en la distancia. Pero dentro de su taller, Sarah existía en su propio mundo tranquilo. Le gustaba así, sin dramas, sin complicaciones, solo ella y las armas que necesitaban su atención. Tenía 29 años, aunque la gente a menudo pensaba que parecía más joven. Su cabello negro siempre estaba recogido en una simple cola de caballo, y vestía lo mismo todos los días. Una sencilla camisa de trabajo gris, pantalones oscuros y botas con puntera de acero. Nunca usaba maquillaje para trabajar. No tenía sentido cuando pasaba sus días cubierta de residuos de pólvora y grasa de máquina. Sarah había llegado a esta carrera casi por accidente. Después de graduarse de la escuela técnica, había solicitado un trabajo en una armería civil. El dueño, un viejo veterano llamado Marcus, había visto algo en ella que ella no había visto en sí misma. Le enseñó todo sobre el mantenimiento y reparación de armas de fuego. Cuando se jubiló, la recomendó para un puesto en la base militar. El salario era bueno, el trabajo era constante y, lo más importante, la gente la dejaba en paz. Sus compañeros de trabajo eran en su mayoría hombres, y al principio habían sido escépticos. Una mujer joven arreglando sus rifles, pero Sarah se había probado rápidamente. Podía desarmar y volver a armar un arma más rápido que nadie en la armería. Podía diagnosticar problemas que desconcertaban a los técnicos veteranos. Trataba cada arma que llegaba a su banco con la misma atención cuidadosa. Ya fuera una pistola de uso estándar o un rifle de francotirador especializado que valía más que un automóvil. La puerta de su taller se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire caliente del exterior. Sarah no levantó la vista. Soldados iban y venían todo el día, dejando armas para mantenimiento o recogiendo las que ella había terminado. Oyó botas sobre el suelo de hormigón, caminando hacia su banco. Botas pesadas, notó. Alguien alto. Necesito preguntarle algo, dijo una voz masculina. Sarah continuó trabajando, usando un pequeño cepillo para limpiar el conjunto del gatillo. Déjelo en el mostrador, lo revisaré mañana. No es sobre una reparación. Algo en su tono la hizo detenerse. Dejó sus herramientas y finalmente levantó la vista. El hombre de pie frente a su banco era alto, probablemente 1,88, con hombros anchos y el tipo de confianza tranquila que venía de años de entrenamiento. Llevaba uniforme de combate estándar, pero ella notó el parche de fuerzas especiales en su manga. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, con pómulos afilados e intensos ojos oscuros. Parecía tener unos 30 y tantos años. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Sarah, manteniendo su voz neutra. El soldado la estudió por un momento, como si estuviera decidiendo algo. Luego acercó uno de los taburetes de metal y se sentó frente a ella. Esto era inusual. La mayoría de los soldados se quedaban de pie, decían lo que tenían que decir y se iban. Nadie se sentaba nunca en su taller. Mi nombre es Capitán James Morrison, dijo. Soy del 75 Regimiento Ranger, asignado a una unidad de operaciones especiales. Sarah asintió, pero no habló.
Había aprendido que a los militares les gustaba establecer sus credenciales antes de ir al grano. He estado preguntando por el mejor técnico en armas de fuego de esta base. Morrison continuó. 3 personas diferentes me dieron su nombre. Dijeron que si alguien sabe de armas, es usted. Hago mi trabajo, dijo Sarah simplemente. Estoy seguro de que sí. Morrison se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesito preguntarle sobre algo específico, algo que podría sonar una locura. Sarah sintió un pequeño destello de curiosidad. En 7 años, pensó que había escuchado todas las preguntas posibles sobre armas. Adelante. Morrison parecía elegir sus palabras cuidadosamente. Necesito saber si es físicamente posible realizar un disparo mortal confirmado a 3.200. Sarah parpadeó. Dejó el conjunto del gatillo que había estado sosteniendo. 3.000. Eso era más de 3,2 kilómetros. Era una distancia absurda para un disparo de rifle. Eso es imposible, dijo ella de inmediato. ¿Lo es, sin embargo? Los ojos de Morrison estaban fijos en los de ella. No estoy preguntando si es fácil, no estoy preguntando si es probable. Estoy preguntando si es posible. Si cada condición fuera perfecta, si el tirador tuviera suficiente habilidad, si el arma estuviera calibrada exactamente, ¿podría hacerse? La mente de Sarah ya estaba calculando las matemáticas. Pensó en la caída de la bala, la deriva del viento, el efecto Coriolis, la densidad del aire, la temperatura. A esa distancia, una bala estaría en vuelo durante varios segundos. El objetivo tendría tiempo para moverse. Una ligera brisa desviaría la bala decenas de metros de su curso. ¿Por qué me pregunta esto?, dijo. Morrison dudó. Porque alguien afirma haber hecho ese disparo y necesito saber si están diciendo la verdad o si están mintiendo descaradamente. ¿Quién hizo esta afirmación? No puedo decirle eso. Todavía no. Sarah tomó un paño de limpieza y se secó las manos, pensando que el récord mundial actual de un disparo mortal confirmado de francotirador era de alrededor de 3.500 mm, logrado por un francotirador de fuerzas especiales canadiense en Irak. Había leído sobre ello en una revista militar. El disparo había requerido una habilidad increíble, condiciones climáticas perfectas y un poco de suerte. Pero 3.800, eso era 300.000 más lejos. El disparo mortal confirmado más largo registrado es de aproximadamente 3.500 mm, dijo Sarah. Eso se hizo con un rifle Macmillan TAC-50 disparando cartuchos calibre .50. La bala estuvo en el aire durante más de 10 segundos. A 3.800 metros se añaden unos cuantos segundos más de tiempo de vuelo. Cada fracción de segundo aumenta las variables. Morrison escuchaba atentamente. Pero no está diciendo que sea imposible. Digo que la física se vuelve extremadamente difícil a ese alcance. No solo se lucha contra la gravedad y el viento. La rotación de la Tierra afecta la trayectoria de la bala. La presión del aire en su ubicación importa. La temperatura importa. La altitud importa. Una diferencia de 1 grado en la temperatura puede cambiar su punto de impacto en varias pulgadas. ¿Y el rifle en sí?, preguntó Morrison. Sarah consideró. Se necesitaría un rifle calibre .50 como mínimo, algo como un Barrett M80 o un Macmillan TAC-50. Los cartuchos tendrían que ser munición de grado de competición, no de dotación militar estándar. Cada bala tendría que ser casi idéntica en peso y forma. Y el visor se necesitaría la mejor óptica de grado militar disponible, algo que pueda mantener el cero a distancias extremas. E incluso así, a 3.200 ms,
En realidad no se ve el objetivo con claridad. Se ve un espejismo de calor o una sombra. Morrison asintió lentamente. ¿Y el tirador? Sarah se encontró con sus ojos. El tirador tendría que ser excepcional, de clase mundial. Necesitaría comprender la corrección lateral, la elevación y alrededor de una docena de otros factores que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Necesitaría manos firmes, un control perfecto de la respiración y la paciencia para esperar el momento exacto. Parece que sabe mucho sobre tiros de largo alcance, observó Morrison. Sé sobre las armas, sé sobre la mecánica. Ese es mi trabajo. ¿Ha disparado alguna vez a esa distancia? Sarah negó con la cabeza. Soy una técnica, no una francotiradora. Arreglo las armas. Otras personas las disparan. Morrison se levantó del taburete. Parecía satisfecho con sus respuestas, aunque ella no estaba segura de lo que él había estado buscando. Gracias por su tiempo. Ha sido de gran ayuda, Capitán Morrison, dijo Sarah antes de que él pudiera irse. ¿Por qué esto importa tanto? ¿Por qué necesita saber si este disparo fue posible? Él se volvió para mirarla. Por un momento ella vio algo en su expresión que no pudo descifrar del todo. Preocupación quizás o inquietud. Porque si alguien realmente hizo ese disparo, dijo en voz baja, entonces tenemos que encontrarlos. O son el tirador más hábil vivo, o están mintiendo sobre algo muy importante. De cualquier manera, necesito saber la verdad. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás una vez más. Si piensa en algo más sobre esto, lo que sea, venga a buscarme. Estoy en el edificio 7. Luego se fue, dejando a Sarah sola en su taller con sus herramientas y sus pensamientos. Miró la pieza del rifle extendida sobre su banco. 3000. El número no dejaba de pasar por su mente. Le había dicho la verdad a Morrison. Un disparo así era teóricamente posible, pero la teoría y la realidad eran cosas muy diferentes. Recogió sus herramientas y volvió al trabajo, pero su concentración estaba rota. Seguía pensando en esa distancia imposible, en la persona que afirmaba haber hecho el disparo y en por qué un capitán de fuerzas especiales acudiría a ella en busca de respuestas. Sarah había pasado 7 años evitando complicaciones, evitando dramas, manteniendo un perfil bajo y haciendo su trabajo. Pero algo le decía que su vida tranquila estaba a punto de volverse mucho más interesante. Sarah no podía dejar de pensar en la conversación con el capitán Morrison. Esa tarde, después de terminar su turno, fue a la biblioteca de la base en lugar de ir directamente a casa. La biblioteca era un pequeño edificio cerca de las oficinas administrativas, utilizado principalmente por soldados que estudiaban para exámenes de ascenso o investigaban historia militar. Sarah solo había estado allí un puñado de veces en 7 años. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada señora Patterson, pareció sorprendida de verla. Sarah Chen, ¿verdad? ¿De la armería? Sí, señora. Busco información sobre récords de tiro de largo alcance. Revistas militares, quizás algunos manuales de francotirador, si los tiene. Las cejas de la señora Patterson se alzaron ligeramente, pero no hizo preguntas. Llevó a Sarah a una sección en la parte trasera donde se guardaban las publicaciones militares. Todo esto son materiales no clasificados. Por supuesto, el material clasificado se guarda en otro lugar, pero aquí hay mucho sobre puntería y técnicas de tiro. Sarah pasó 2 horas leyendo. Encontró el artículo sobre el francotirador canadiense que había realizado el disparo de 3.500 metros. Leyó sobre el francotirador británico que había ostentado el récord anterior de 2.400. Estudió tablas de balística y técnicas de lectura del viento. Cuanto más leía,
más se convencía de que un disparo de 3.800 metros requeriría no solo habilidad, sino condiciones casi perfectas y un elemento de suerte que no se podía controlar. Cuando finalmente salió de la biblioteca, el sol se estaba poniendo. La base estaba más tranquila ahora, con la mayoría de los soldados en el comedor o en sus cuarteles. Sarah regresó lentamente a su pequeño apartamento al borde de la base, su mente aún dando vueltas a los cálculos. Vivía sola en una unidad de un dormitorio que era vivienda militar estándar. Los muebles eran básicos pero funcionales. Las paredes estaban desnudas excepto por un calendario y una única fotografía de sus padres, quienes habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 23 años. No tenía hermanos ni parientes cercanos. Su trabajo era su vida y ella había estado contenta con eso. Sarah calentó algo de arroz y verduras sobrantes para cenar, comiendo mecánicamente mientras miraba la pantalla de su portátil. Había abierto un programa de calculadora balística, introduciendo números: velocidad del viento, peso de la bala, velocidad de salida, temperatura del aire, altitud. A 3.800 metros, incluso un viento de 8 kilómetros desviaría una bala varios pies del objetivo. El tirador necesitaría compensar eso, además de la caída de la bala y el efecto Coriolis. Estaba tan absorta en sus cálculos que casi no oyó el golpe en su puerta. Cuando volvió a sonar, más fuerte esta vez, se levantó y miró por la mirilla. El capitán Morrison estaba afuera. Sarah abrió la puerta, sorprendida. «Capitán, ¿cómo supo dónde vivo?» «Pregunté por ahí», dijo. «¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted». Sarah dudó, luego se hizo a un lado. Morrison entró, sus ojos escaneando rápidamente su pequeño apartamento. Notó el portátil en la mesa, el programa de balística todavía abierto en la pantalla. «Ha estado investigando», observó. «Tenía curiosidad», admitió Sarah. Su pregunta de esta tarde me hizo pensar. Quería entender si lo que describió era siquiera remotamente posible. Morrison se sentó en su pequeña mesa de cocina sin ser invitado. Había algo diferente en él ahora, menos formal de lo que había sido en su taller. Parecía cansado, como si llevara muchas horas despierto. «Necesito serle honesto sobre algo», dijo. «La razón por la que vine a su taller hoy no fue al azar. He estado observándola trabajar durante las últimas 3 semanas». Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Observándome? ¿Por qué?» «Porque estamos investigando algo y su nombre apareció en relación con ello». «No como sospechosa», añadió rápidamente, al ver la alarma en su rostro, «sino como alguien que podría tener información sin darse cuenta». «No entiendo». Morrison se inclinó hacia adelante, su voz baja y seria. «Hace 6 meses, durante una operación clasificada en territorio hostil, alguien hizo un disparo imposible. Eliminaron a un objetivo de alto valor desde una distancia que no debería haber sido posible. El disparo salvó vidas americanas. Pero aquí está el problema. No sabemos quién lo hizo». Sarah se sentó frente a él, su corazón latiendo más rápido. ¿Cómo es posible que no lo sepan? ¿No rastrean a sus propios francotiradores? Este disparo no provino de ninguna de nuestras posiciones oficiales de francotirador. Vino de otro lugar completamente, de una ubicación que no habíamos asegurado. Después de la operación, registramos la zona. Encontramos un rifle, un Barrett M82, pero había sido limpiado a fondo. Sin huellas dactilares, sin ADN, nada. Quienquiera que haya hecho ese disparo desapareció como un fantasma. ¿Y cree que el disparo fue desde 3.800 millas? Hemos hecho los cálculos basándonos en dónde se encontró el rifle y dónde estaba ubicado el objetivo. 3.800 millas, más o menos 50 metros.
Es el disparo mortal confirmado más largo jamás realizado, y no tenemos idea de quién lo hizo. La mente de Sarah iba a mil. Pero ¿por qué venir a mí? Arreglo armas. No las disparo a esa distancia. Morrison sacó una fotografía del bolsillo de su chaqueta y la puso sobre la mesa. Mostraba el rifle Barrett que había sido encontrado. Sarah la tomó, estudiándola cuidadosamente. Incluso en la fotografía podía ver ciertos detalles. El visor era un Schmidt Bender de primera línea. El bípode había sido personalizado. Había pequeños arañazos en el cajón de mecanismos que parecían marcas de herramientas. ¿Reconoce algo de esta arma?, preguntó Morrison. Sarah miró más de cerca. Había algo familiar en esas marcas de herramientas. Había visto arañazos similares antes, del tipo que deja un tipo específico de llave de armero que ella usaba en su taller, pero miles de técnicos usan herramientas similares. No estoy segura, dijo con cautela. Mire la montura del visor, la forma en que ha sido ajustada. Sarah examinó la fotografía con más detenimiento. El visor había sido montado con extrema precisión. Los anillos estaban perfectamente alineados, y había una delgada tira de lo que parecía un acolchado de goma entre el visor y la superficie de montaje. Esta era una técnica que ella misma usaba para evitar vibraciones y mantener la calibración cero. Alguien que realmente sabía lo que hacía trabajó en este rifle, dijo Sarah lentamente. La montura es de grado profesional, mejor que profesional, de hecho. Hicimos que nuestros propios armeros lo revisaran. Dijeron lo mismo. También dijeron que la técnica utilizada para montar ese visor es similar a la forma en que usted monta visores en su taller. Sarah dejó la fotografía sintiéndose a la defensiva. No soy la única persona que usa esa técnica. Es una práctica estándar para trabajos de precisión. Tiene razón, pero esto es lo que la hace interesante para nosotros. 3 meses antes de que ocurriera esta operación, ese mismo rifle Barrett pasó por su taller para mantenimiento. Tenemos los registros. Sarah retrocedió en el tiempo. Trabajaba en docenas de armas cada semana, cientos cada mes. Yo mantengo todos los Barrett de esta base. Eso no significa nada. Quizás no. Pero 2 semanas antes de la operación, ese rifle fue retirado de la armería. La firma en el formulario de salida era ilegible. La persona que lo tomó nunca lo devolvió. En cambio, apareció en un campo de batalla a 4.800 kilómetros de distancia después de ser utilizado para realizar un disparo imposible. Sarah se levantó sintiéndose repentinamente enojada. ¿Me está acusando de robar un rifle y de alguna manera terminar en una zona de combate? Soy una contratista civil. No tengo autorización para operaciones. No tengo entrenamiento para ese tipo de misión. Ni siquiera he salido de esta base, excepto para ir a casa. Morrison levantó las manos. No la estoy acusando de nada, pero le pregunto si notó algo inusual sobre ese rifle cuando trabajó en él. ¿Alguien mostró un interés particular en él? ¿Alguien le hizo preguntas específicas sobre la precisión a largo alcance? Sarah se obligó a calmarse y pensar. Caminó hasta el pequeño mostrador de su cocina y se sirvió un vaso de agua, bebiendo lentamente. Morrison esperó pacientemente. «Recuerdo ese rifle», dijo Sarah finalmente. «Me llegó porque el visor estaba perdiendo el cero. El tirador que lo había estado usando se quejó de que su punto de impacto se estaba desplazando. Revisé todo, el visor, la montura, el asiento del cañón. Encontré una grieta fina en uno de los anillos del visor. Lo reemplacé y recalibré todo el sistema. ¿Lo probó disparando? No, no pruebo los rifles disparando. Los reparo y los devuelvo. Los tiradores los prueban en el campo de tiro. ¿Alguien más trabajó en él además de usted?»
Sarah pensó detenidamente. No, trabajé en él sola durante 2 días. Cuando terminé, lo registré de nuevo en el sistema y lo dejé en el área de almacenamiento seguro para su recogida. Morrison asintió, tomando notas mentales. ¿Qué pasó después de eso? ¿Quién lo recogió? No lo sé. Una vez que termino de trabajar en un arma, vuelve al almacenamiento general. Quien quiera que lo haya retirado se habría ocupado del mostrador principal de la armería, no de mí. ¿Y no notó nada más inusual? ¿Nadie merodeando por su taller más de lo normal? ¿Nadie haciendo preguntas detalladas sobre balística o tiro de largo alcance? Sarah comenzó a negar con la cabeza. Luego hizo una pausa. Había habido alguien, un soldado que nunca había visto antes, que había entrado en su taller aproximadamente una semana después de que ella terminara de trabajar en ese Barrett. Le había hecho preguntas técnicas sobre cálculos de deriva del viento y caída de la bala a distancias extremas. En ese momento, ella había pensado que era solo curiosidad profesional. Hubo alguien, dijo lentamente. No sé su nombre. Era joven, quizás de 25 o 26 años. Altura promedio, complexión atlética. Tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo. Lo recuerdo. Algún tipo de brújula. El diseño. La expresión de Morrison se agudizó con interés. ¿Qué le preguntó? Quería saber cómo calcular la deriva del viento a distancias de más de 3.000 milímetros. Preguntó sobre el efecto Coriolis y cuánto impactaría en un disparo. Ya parecía muy informado, como si estuviera confirmando información en lugar de aprenderla por primera vez. A la mañana siguiente, Sarah llegó temprano a su taller. Apenas había dormido, su mente reviviendo la conversación con el capitán Morrison una y otra vez. La base apenas estaba despertando cuando ella abrió su puerta y encendió las luces. Todo parecía igual que siempre. Sus herramientas cuidadosamente organizadas en el panel perforado. Armas esperando mantenimiento alineadas en el mostrador. El familiar olor a aceite de armas y metal. Pero ya nada se sentía igual. Intentó concentrarse en su trabajo, desarmando una carabina M4 que necesitaba un nuevo percutor. Sus manos se movían con los gestos familiares, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Seguía pensando en ese soldado con el tatuaje de la brújula, tratando de recordar más detalles sobre su rostro o su voz. ¿Por qué había estado tan interesado en cálculos de largo alcance extremo? Había sido él quien hizo ese disparo. Alrededor de las 10 Windom, el capitán Morrison llegó con otro hombre que Sarah no reconoció. El segundo hombre era mayor, quizás de unos 50 años, con el cabello gris, corte militar corto y agudos ojos azules que no parecían perderse nada. Vestía ropa civil, pantalones khaki y una camisa abotonada. Sarah Chen, este es el agente David Foster, dijo Morrison. Él es de la CID del Ejército, División de Investigación Criminal. Sarah sintió un nudo en el estómago. Estoy bajo investigación. Foster le dedicó una leve sonrisa. No, señorita Chen. Esperamos que pueda ayudarnos con la nuestra. El capitán Morrison me dice que usted pudo haber hablado con una persona de interés en nuestro caso. El soldado con el tatuaje. Exactamente. He traído a un dibujante forense. Nos gustaría que lo describiera con el mayor detalle posible. Durante las siguientes 2 horas, Sarah se sentó en su taller con un joven cabo que tenía un talento sorprendente para el dibujo. Ella describió el rostro del soldado, su mandíbula angulosa, su nariz ligeramente torcida, que parecía haberse roto al menos una vez, sus ojos marrones que estaban un poco demasiado juntos. El lápiz del cabo se movía por el papel, borrando y redibujando, hasta que Sarah finalmente asintió. Ese es él. Es lo más parecido que puedo recordar. Foster tomó el boceto y lo estudió cuidadosamente.
¿Estás segura sobre el tatuaje? ¿Un diseño de brújula en su antebrazo izquierdo? Sí, era un trabajo profesional detallado, no como los tatuajes toscos que algunos soldados se hacen en el extranjero. Este parecía haber sido hecho por un verdadero artista. Morrison y Foster intercambiaron una mirada que Sarah no pudo interpretar del todo. Foster sacó su teléfono y tomó una foto del boceto, luego inmediatamente comenzó a escribir un mensaje. Vamos a pasar esto por nuestras bases de datos, dijo Foster. Ver si podemos relacionarlo con alguien que tuvo acceso a ese rifle o a información sobre la operación. Mientras tanto, señorita Chen, necesito que piense cuidadosamente en la conversación que tuvo con este individuo. ¿Dijo algo que pareciera extraño o fuera de lugar? ¿Algo que pudiera indicar cuáles eran sus planes? Sarah cerró los ojos, obligándose a recordar. El soldado había sido educado, profesional. Le había agradecido la información sobre los cálculos del viento. Había mencionado algo sobre querer estar preparado para cualquier situación. Y había habido otra cosa, algo que casi había olvidado. Me preguntó sobre los disparos de cañón frío, dijo Sarah de repente. Quería saber cuánto diferiría el primer disparo de un cañón frío de los disparos subsiguientes. Esa es una pregunta bastante específica. La mayoría de la gente no se preocupa por ese nivel de detalle. Morrison se inclinó hacia adelante. Un disparo de cañón frío. Eso es importante. En una situación de combate, un francotirador podría no tener tiempo para hacer disparos de calentamiento. Tendrían que confiar en ese primer disparo de un cañón frío, lo que significa que estaba planeando un escenario donde solo tendría una oportunidad, añadió Foster. Un disparo, una muerte de un arma que no había sido disparada recientemente. Las implicaciones flotaban en el aire. Sarah sintió un escalofrío. Había ayudado a esta persona, dándole información que podría haber sido utilizada en lo que sea que hiciera. La idea la incomodó. Solo estaba respondiendo preguntas técnicas, dijo a la defensiva. La gente me pregunta cosas así todo el tiempo. No tenía idea de que estaba planeando algo. Lo sabemos, dijo Morrison con suavidad. Usted no es responsable de lo que él hizo con la información, pero podría habernos ayudado a identificarlo, lo cual es enorme. El teléfono de Foster zumbó. Lo miró, luego le mostró la pantalla a Morrison. Sarah no pudo ver lo que había en ella, pero la expresión de Morrison se ensombreció. Necesitamos llevar esta conversación a un lugar más privado, dijo Foster. Señorita Chen, ¿le importaría venir con nosotros a una sala de reuniones segura? 20 minutos después, Sarah se encontró en una habitación sin ventanas en el edificio de inteligencia de la base. Nunca antes había estado en esta parte de la base. La habitación tenía una mesa grande, varias sillas y paredes que parecían lo suficientemente gruesas como para bloquear cualquier señal electrónica. Morrison cerró la puerta tras ellos con un golpe sordo y pesado. Foster abrió un portátil y lo giró hacia Sarah. En la pantalla había un archivo de personal militar con una fotografía. Sarah sintió que le faltaba el aliento. Era él, el soldado con el tatuaje de la brújula, aunque su cabello era más corto en la foto y estaba en uniforme de gala completo. Sargento de primera clase Ryan Kowalski, dijo Foster, 28 años, miembro del 75º Regimiento Ranger, francotirador altamente condecorado con 3 despliegues de combate. Desapareció hace 7 meses, aproximadamente 2 semanas antes de esa operación en la que se hizo el disparo imposible. ¿Desaparecido? Sarah miró entre Morrison y Foster. ¿Quiere decir que desertó? No estamos seguros de lo que pasó. Morrison dijo que Kowalski era uno de los mejores francotiradores del ejército. Ostentaba varios récords de puntería.
Estaba programado para desplegarse con su unidad, pero nunca apareció para el transporte. Su habitación en el cuartel estaba vacía. Sus pertenencias personales habían desaparecido. Lo hemos estado buscando desde entonces. Sara estudió la fotografía con más detenimiento. En la foto, Kowalski parecía seguro y capaz, con la actitud de alguien que sabía exactamente quién era y lo que podía hacer. Pero había algo más en sus ojos, algo que Sara no podía nombrar del todo. Una distancia, quizás, como si estuviera mirando algo muy lejano. ¿Por qué desaparecería alguien como él?, preguntó. Foster abrió otro archivo. Eso es lo que hemos estado tratando de averiguar. Kowalski provenía de una familia militar. Su padre era del ejército. Su abuelo era del ejército. Tenía un historial impecable, sin problemas disciplinarios, sin problemas financieros. Nada que indicara que planeaba desertar, excepto, añadió Morrison, 3 meses antes de que desapareciera. Algo pasó. La unidad de Kowalski estuvo involucrada en una operación que salió mal. Estaban proporcionando vigilancia para un convoy cuando fueron emboscados. El convoy fue duramente golpeado. Varios soldados murieron, incluido el observador de Kowalski, un joven llamado Danny Martínez. ¿Su observador?, preguntó Sara. En los equipos de francotiradores siempre hay dos personas, explicó Morrison. El tirador y el observador. El observador realiza cálculos, vigila los cambios de viento, ayuda al tirador a hacer ajustes. Martínez y Kowalski habían trabajado juntos durante 2 años. Eran amigos cercanos. Después de la muerte de Martínez, la gente notó que Kowalski cambió. Se volvió más callado, más retraído. Pasó horas en el campo de tiro practicando disparos cada vez más largos. Foster abrió otro archivo, mostrando informes post-acción. Aquí está lo interesante. La emboscada que mató a Martínez ocurrió debido a mala inteligencia. Alguien proporcionó información errónea sobre que la ruta estaba despejada. El convoy entró directamente en una zona de aniquilación. Fue un desastre. 8 soldados murieron ese día. ¿Y creen que Kowalski culpó a alguien por ello?, preguntó Sara. Creemos que quería respuestas, y cuando no las obtuvo a través de los canales oficiales, decidió encontrarlas él mismo. Morrison sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. Dentro había fotos de vigilancia de varias ubicaciones, aeropuertos, pasos fronterizos, ciudades extranjeras. Después de que Kowalski desapareció, comenzamos a rastrear actividad inusual. Alguien con entrenamiento militar se movía por varios países, siempre adelantándose a nuestra inteligencia. 3 veces estuvimos a punto de atraparlo, pero desapareció antes de que pudiéramos llegar. Y luego vino la operación de hace 6 meses, continuó Foster. Se localizó un objetivo de alto valor en territorio hostil. Se sabía que este objetivo estaba conectado con el grupo que había emboscado el convoy de Kowalski. Planeamos una operación importante para capturarlo. Pero antes de que nuestro equipo pudiera moverse, alguien hizo el disparo desde 3.800 metros de distancia. El objetivo fue eliminado instantáneamente. Nuestro equipo registró la zona y encontró el rifle, pero no al tirador. Sara sintió que estaba armando un rompecabezas. ¿Creen que fue Kowalski? ¿Creen que descubrió quién era responsable de la muerte de su amigo y lo rastreó? Esa es nuestra teoría, dijo Morrison. Pero aquí está el problema. Ese objetivo no era solo un combatiente enemigo cualquiera. Era un activo de inteligencia importante. Lo necesitábamos vivo para interrogarlo. Su muerte retrasó nuestras operaciones de inteligencia en esa región por meses. Si Kowalski hizo ese disparo, desobedeció órdenes y comprometió una misión crítica.
pero también salvó vidas, señaló Sarah. Usted dijo que el disparo salvó a soldados americanos. Así fue, admitió Foster. Cuando el objetivo fue eliminado, sus fuerzas se dispersaron en confusión. Nuestro equipo pudo extraerse sin bajas. Si Kowalski no hubiera hecho ese disparo, habríamos enfrentado una fuerte resistencia al intentar capturar al objetivo. Algunos de nuestros hombres podrían haber muerto. Así que, en ese sentido, sí, salvó vidas, pero también destruyó inteligencia valiosa y actuó completamente al margen de lo establecido para hacerlo. Sarah se recostó en su silla tratando de procesarlo todo. Entonces, ¿qué quieren de mí? Les di su descripción. Ya saben quién es. Morrison y Foster se miraron de nuevo, teniendo una conversación silenciosa. Finalmente Morrison habló. Queremos que nos ayude a encontrarlo. Creemos que podría volver. ¿Volver? ¿Por qué volvería aquí? Durante las siguientes 2 semanas, la vida de Sarah se convirtió en una extraña actuación. Iba a trabajar todos los días a su hora habitual, mantenía las armas con su precisión acostumbrada y hablaba con los soldados con su habitual profesionalismo discreto. Pero ahora todo era diferente. Todo estaba siendo vigilado. El capitán Morrison había instalado pequeñas cámaras en su taller, ocultas en las luces del techo y el sistema de ventilación. Su teléfono había sido equipado con software de rastreo y grabación. 2 agentes de la CD, vestidos de civil, se turnaban sentados en un vehículo frente a su edificio de apartamentos, monitoreando a todo el que entraba y salía. Sarah sentía el peso de su presencia constantemente. Aunque rara vez los veía, Foster le había dado instrucciones específicas. Mantenga su rutina normal. No actúe de manera sospechosa y si alguien la contacta haciendo preguntas inusuales, intente mantenerlos hablando mientras pide ayuda. Sarah tenía un botón de pánico en el bolsillo que parecía el mando de una llave de coche. Una pulsación y el equipo de Morrison estaría allí en minutos. La espera era agotadora. Sarah se encontró analizando a cada persona que entraba en su taller, preguntándose si podrían ser Kowalski disfrazado. Se sobresaltaba con ruidos inesperados. Tenía problemas para dormir. Permanecía despierta en su apartamento, preguntándose si todo esto era inútil. Quizás Kowalski estaba al otro lado del mundo. Quizás nunca volvería. Al 16º día, algo cambió. Sarah estaba trabajando en un conjunto de cerrojo particularmente rebelde cuando notó que una sombra caía sobre su banco de trabajo. Levantó la vista y encontró a una mujer joven de pie allí, alguien a quien nunca había visto antes. La mujer tenía probablemente 20 y tantos años, con cabello largo y oscuro recogido en una trenza. Vestía vaqueros y una chaqueta verde lisa. No había nada particularmente notable en ella, excepto sus ojos. Eran agudos y observadores, captando cada detalle del taller. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Sarah, manteniendo su voz neutra. Eso espero, dijo la mujer. Tenía un ligero acento, quizás de Europa del Este. Busco a alguien que realmente entienda de armas de fuego. No solo mantenimiento básico, sino alguien que conozca la ciencia detrás de la precisión a largo alcance. Sarah sintió que su pulso se aceleraba. Este era exactamente el tipo de enfoque sobre el que Morrison le había advertido. Su mano se movió sutilmente hacia su bolsillo donde esperaba el botón de pánico. Hago trabajos de precisión, dijo Sarah con cuidado. ¿Qué necesita exactamente? La mujer sacó un trozo de papel doblado de su chaqueta y lo colocó sobre el banco de trabajo. Sarah lo desdobló y se encontró mirando especificaciones técnicas detalladas para un rifle Macmillan TAC-50, completo con cálculos para la caída de la bala y la deriva del viento a distancias extremas. Los números llegaban hasta los 4,000 millas. ¿De dónde sacó esto?, preguntó Sarah. De alguien que necesita ayuda,
Alguien que quiere saber si estos cálculos son correctos. Los ojos de la mujer nunca se apartaron del rostro de Sara. Dijo que hay una técnica en esta base que entendería lo que significan estos números. Dijo que ella es la mejor en lo que hace. Los dedos de Sara encontraron el botón de pánico en su bolsillo. ¿Quién es esta persona? Creo que sabe quién es. Dijo que hablaron una vez sobre disparos de cañón frío y cálculos de viento. Dijo que usted fue útil y no hizo demasiadas preguntas. Kowalski, dijo Sara en voz baja. La mujer no confirmó ni negó el nombre, pero su expresión cambió ligeramente. Necesita saber si un disparo a esta distancia es posible. Necesita que alguien revise su trabajo antes de intentarlo. Sara miró de nuevo los cálculos. Eran increíblemente detallados, teniendo en cuenta variables que la mayoría de los tiradores ni siquiera consideraban. El efecto Magnus en las balas giratorias, los cambios de presión atmosférica a gran altitud, incluso la fase de la luna y cómo podría afectar la visibilidad. Este era el trabajo de alguien obsesionado con la perfección. Estos cálculos son en su mayoría correctos, dijo Sara lentamente. Ganando tiempo. El botón de pánico estaba presionado ahora, escondido en su bolsillo. El equipo de Morrison estaría en movimiento, pero se necesitaban algunos ajustes. El cálculo del efecto Coriolis está ligeramente desviado. A esta latitud, debe tener en cuenta una deriva adicional de 15 centímetros. La mujer escuchaba atentamente y Sara notó algo. Su mano derecha estaba en el bolsillo de su chaqueta y por la forma en que caía la tela, había algo pesado allí. Un arma, probablemente. ¿Puede anotar las correcciones?, preguntó la mujer. Sara tomó un bolígrafo, su mente acelerada. Necesitaba mantener a esta persona hablando. Necesitaba darle tiempo al equipo de Morrison para posicionarse. Estos cálculos son para un objetivo específico, ¿verdad? No solo teóricos. ¿Importa eso? Importa si alguien planea romper la ley. Arreglo armas, pero no ayudo a la gente a cometer crímenes. La expresión de la mujer se endureció. Lo que él planea no es un crimen, es justicia. El hombre al que apunta es responsable de la muerte de personas inocentes. Su gobierno sabe de él, pero no actuará por política y diplomacia. Así que alguien tiene que hacerlo. Un disparo de 4.000 mm. Eso es imposible. Incluso con condiciones perfectas, las variables son demasiadas. La bala estaría en el aire durante más de 10 segundos. Cualquier cosa podría pasar. No imposible, dijo la mujer. Difícil, sí, pero no imposible para alguien con su habilidad. Ya ha demostrado que puede hacer disparos que otros creen imposibles. Sara oyó pasos fuera de su taller, botas pesadas moviéndose rápido. La mujer también los oyó. Su mano se apretó alrededor de lo que fuera que tenía en el bolsillo. Usted les hizo una señal, dijo la mujer, con voz fría. Él dijo que podría hacerlo, pero yo esperaba que no. No ayudo a la gente a lastimar a otros, sin importar cuán justificados crean que están. La mujer retrocedió hacia la puerta, sacando una pistola de su bolsillo. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. La mujer no le apuntaba con la pistola, solo la tenía lista. Dígales esto, dijo la mujer. Ryan Kowalski no es un criminal. Es un soldado al que el sistema que sirvió le falló. Vio morir a su mejor amigo porque alguien cometió un error y nadie fue responsabilizado. Pasó meses rastreando a los responsables y les impidió matar a más estadounidenses. Su gente debería estar agradeciéndole, no persiguiéndole. Entonces debería entregarse, dijo Sara. Deje que cuente su historia oficialmente. El capitán Morrison prometió que tendría una audiencia justa. La mujer rió amargamente. ¿Una audiencia justa? Lo encerrarán y tirarán la llave por desobedecer órdenes.
No, Ryan tiene una cosa más que hacer. Una persona más que debe responder por lo que pasó. Después de eso, quizás se entregue, pero no antes de que la puerta del taller se abriera de golpe. El capitán Morrison y dos agentes de la SEAD irrumpieron con las armas desenfundadas. La mujer giró hacia ellos y por un momento terrible, Sarah pensó que habría disparos. Pero la mujer fue demasiado rápida. Les arrojó algo a los agentes. Una granada de humo que explotó en una espesa nube de humo gris. Cuando se disipó, ella ya se había ido. Morrison corrió tras ella, pero Sarah sabía que era inútil. Quienquiera que fuera esta mujer, había planeado su ruta de escape cuidadosamente. Morrison regresó 5 minutos después, respirando con dificultad y enojado. Tenía una motocicleta esperando a 2 manzanas. La perdimos en el tráfico. Se volvió hacia Sarah. ¿Estás bien? Estoy bien. No me amenazó directamente. Solo quería que revisara los cálculos de Kowalski. Foster llegó poco después junto con un equipo forense que comenzó a procesar el taller de Sarah en busca de pruebas. Sarah se sentó en su taburete, aún sosteniendo el papel con los cálculos, mientras los agentes tomaban fotografías y recogían muestras. ¿Qué dijo ella?, preguntó Foster, sentándose frente a ella. Cada detalle, todo lo que pueda recordar. Sarah repitió la conversación palabra por palabra. Las expresiones de Morrison y Foster se volvieron cada vez más graves mientras ella hablaba. 4.000 dijo Morrison cuando ella terminó. Está planeando otro disparo, incluso más largo que el anterior. ¿A quién podría estar apuntando? Foster sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Sarah escuchó fragmentos de su conversación. Escalar a máxima prioridad. Amenaza potencial a objetivo de alto valor. Se necesita vigilancia satelital. Cuando colgó, Foster miró a Sarah seriamente. La mujer mencionó a alguien que debería ser responsabilizado por lo que le pasó al amigo de Kowalski. Hemos estado investigando esa emboscada durante meses. Hubo varias personas en la cadena de inteligencia que manejaron la información que llevó a que ese convoy fuera emboscado. La mayoría eran analistas de bajo nivel que cometieron errores honestos. Pero hubo una persona, un oficial de inteligencia de alto rango, que falsificó informes para encubrir sus errores. Déjeme adivinar, dijo Sarah. Este oficial no enfrentó ninguna consecuencia real. Fue reasignado discretamente a un trabajo de escritorio, sin consejo de guerra, sin reprimenda pública. El ejército quería mantenerlo en silencio para evitar preguntas embarazosas sobre cómo nuestro sistema de inteligencia podría fallar tan gravemente. La mandíbula de Morrison estaba tensa por la ira. No estuve de acuerdo con esa decisión, pero no fue mi decisión. ¿Dónde está este oficial ahora?, preguntó Sarah. Foster y Morrison intercambiaron otra mirada. Está asistiendo a una conferencia militar en Alemania. Habrá varios oficiales de alto rango allí. Mucha seguridad. Es el tipo de evento donde uno pensaría que alguien estaría completamente seguro. A menos que alguien estuviera dispuesto a disparar desde 4.000 millas de distancia. Dijo Sarah en voz baja. Desde una distancia donde la seguridad ni siquiera pensaría en buscar. Morrison se levantó abruptamente. Necesitamos contactar a los organizadores de la conferencia de inmediato. Aumentar la seguridad. Mover el lugar si es necesario. Si Kowalski planea lo que creemos que planea, necesitamos detenerlo antes de que eche a perder toda su vida por venganza. Hay algo más, dijo Sarah, mirando de nuevo los cálculos. Estos números no son solo teóricos. Kowalski ya ha encontrado su posición. Sabe exactamente desde dónde va a hacer el disparo. Estos cálculos son específicos del terreno. El vuelo a Alemania duró 14 horas con una breve escala en una base militar en Gran Bretaña.
Sarah pasó la mayor parte del viaje revisando archivos sobre Kowalski, estudiando su historial de servicio, sus puntuaciones de puntería y los informes postacción de la emboscada que había matado a su amigo Danny Martínez. Cuanto más leía, más comprendía la profundidad de la pérdida de Kowalski y su ira. Martínez tenía solo 22 años cuando murió, un chico de Texas que se había unido al ejército para pagar la universidad. Las fotos lo mostraban sonriendo, lleno de vida. Él y Kowalski habían sido compañeros durante 2 años, lo que en equipos de francotiradores significaba que confiaban completamente el uno en el otro. La muerte de un observador no era solo perder a un compañero de equipo, era perder a la persona que te cubría la espalda, que te ayudaba a sobrevivir. El capitán Morrison se sentó frente a ella en el avión de transporte militar, también revisando archivos. Había estado callado durante la mayor parte del vuelo, pero ahora levantó la vista y la miró a los ojos. «Debería saber algo», dijo. El oficial al que Kowalski apunta, su nombre es Coronel Richard Vance. Lo conocí hace años antes de que se convirtiera en la persona que es ahora. Solía ser un buen oficial, alguien que se preocupaba por sus soldados, pero se volvió político. Comenzó a preocuparse más por su carrera que por hacer lo correcto. Cuando ocurrió esa emboscada, Vance era el oficial de inteligencia superior que debería haber detectado los errores en la información. En cambio, los encubrió para protegerse a sí mismo. «¿Por qué me dice esto?», preguntó Sarah. «Porque quiero que entienda que Kowalski no se equivoca con respecto a Vance. El hombre merece ser responsabilizado, pero matarlo no es justicia. Es asesinato y destruirá todo lo que Kowalski ha logrado en su carrera. No quiero que eso suceda». Aterrizaron en un aeródromo militar a las afueras de Múnich a primera hora de la mañana. Un convoy de vehículos esperaba, incluyendo policía alemana y agentes de la SED del ejército. Foster ya estaba allí, habiendo llegado en un vuelo anterior. Parecía que no había dormido. «Hemos localizado la torre de observación que Chen identificó», dijo Foster mientras subían a un vehículo de mando. «La policía alemana ha establecido un perímetro en la base de la montaña, pero aún no se han acercado a la torre. Queríamos esperar hasta que llegara usted». «¿Alguien ha visto a Kowalski?», preguntó Morrison. «No hay confirmación visual, pero definitivamente hay alguien allí arriba. Hemos detectado firmas de calor de la torre y ha habido algo de movimiento en las ventanas. Quien quiera que sea, está en posición y esperando». La conferencia estaba programada para comenzar en 4 horas. El coronel Vance daría una presentación sobre coordinación de inteligencia a las 3:00 de la tarde. El centro de conferencias era un edificio moderno, con grandes ventanales situado en un valle rodeado de montañas. Era un lugar impresionante, pero desde el punto de vista de la seguridad, era una pesadilla. Había docenas de posiciones elevadas que podían proporcionar líneas de visión claras. El vehículo de mando circuló por sinuosas carreteras de montaña, ascendiendo hacia la torre de observación. Sarah podía ver el centro de conferencias abajo, cada vez más pequeño a medida que ganaban altitud. Hizo algunos cálculos mentales rápidos. La distancia era probablemente cercana a los 4.000 metros, quizás ligeramente menor. Si Kowalski realmente estaba allí arriba, había elegido su posición perfectamente. Se detuvieron a aproximadamente 1 kilómetro de la torre. La policía alemana había establecido un puesto de control y más allá la carretera estaba bloqueada. Morrison, Foster y Sarah bajaron junto con varios otros agentes. El aire de la mañana era frío y enrarecido a esta altitud. «Vamos a intentar establecer contacto», dijo Foster. «Hemos instalado equipo de comunicación. Llamaremos a la torre, a ver si podemos hablar con él». Caminaron el último kilómetro a pie,
manteniéndose agachados y utilizando el terreno como cobertura. Sarah no estaba entrenada para este tipo de trabajo de campo y le costaba seguir el ritmo. Morrison lo notó y disminuyó su paso para igualar el de ella. Cuando llegaron a una posición a unos 260 metros de la torre, se detuvieron. La torre de observación era antigua, construida en algún momento a principios del siglo XX. Estaba hecha de piedra y madera con una plataforma de observación circular en la cima. A través de los binoculares, Sarah pudo ver movimiento en las ventanas de la torre. Definitivamente había alguien allí arriba. Foster sacó una radio con un altavoz potente. Llamó a la torre, su voz resonando por la ladera de la montaña. Ryan Kowalski. Soy el agente David Foster de la SEAD del ejército. Sabemos que está ahí arriba. Sabemos lo que planea. Necesitamos hablar con usted. Por un largo momento no hubo respuesta. Luego una voz respondió, distorsionada por la distancia, pero lo suficientemente clara como para entender. No hay nada de qué hablar, agente Foster. Usted sabe lo que hizo Vance. Sabe que él hizo que Martínez y otros 7 soldados murieran. Y sabe que no enfrentó ninguna consecuencia real. Alguien tiene que arreglar esto. Morrison tomó la radio. Kowalski, soy el capitán Morrison. Entiendo su ira. Entiendo por qué hace esto. Pero matar a Vance no traerá de vuelta a Martínez. No arreglará lo que está roto en el sistema. Todo lo que hará es arruinar su vida y su carrera. ¿Mi carrera? La risa de Kowalski fue amarga. Mi carrera terminó el día que vi a mi mejor amigo desangrarse en el desierto por mala inteligencia. Martínez iba a casarse cuando volviera a casa. ¿Sabía que tenía una prometida esperándolo? Todavía me envía mensajes a veces preguntando si sé por qué murió. ¿Qué se supone que debo decirle? ¿Que el ejército cometió un error y a nadie le importó lo suficiente como para arreglarlo? Sarah buscó la radio. Morrison pareció sorprendido, pero se la entregó. Sargento Kowalski, mi nombre es Sarah Chen. Soy la técnica de armas de fuego de la base. Hablamos una vez sobre disparos de cañón frío y cálculos de viento. Hubo una pausa. La recuerdo. Fue de ayuda. No hizo preguntas sobre por qué necesitaba la información que ahora le pregunto. ¿Por qué 4000 milímetros? ¿Por qué se esfuerza en hacer un disparo aún más imposible? Porque necesito que Vance lo sepa. Necesito que entienda que no importa cuán lejos crea que está, no importa cuán seguro se sienta detrás de su seguridad y su rango, alguien aún puede alcanzarlo. Necesito que sepa que las acciones tienen consecuencias. Sarah miró el centro de conferencias muy por debajo. Podía ver gente llegando, coches deteniéndose en la entrada. En unas pocas horas, ese edificio estaría lleno de oficiales militares y funcionarios gubernamentales. Si Kowalski disparaba y fallaba, podría herir a alguien inocente. Sus cálculos son buenos, dijo Sarah por la radio. Los revisé, pero todavía hay variables que no puede controlar. Una ráfaga de viento en el momento equivocado, un cambio en la presión del aire. A 4000 metros, está yendo más allá de lo que es fiablemente posible. Podría fallar. Podría golpear a otra persona. No fallaré. ¿Cómo puede estar seguro? Otra pausa. Cuando Kowalski habló de nuevo, su voz era más baja. Porque he estado practicando este disparo durante 6 meses. He estudiado esta ubicación, estos patrones de viento, cada variable posible. He disparado cientos de rondas de práctica a distancias similares. Conozco mi rifle mejor de lo que me conozco a mí mismo. No fallaré porque no puedo permitirme fallar. Esto es por Martínez. Tengo que hacerlo bien. Morrison tomó la radio de nuevo. Ryan, escúcheme. No podemos permitirle que haga este disparo. La policía alemana está rodeando esta posición. Está atrapado ahí arriba. La única salida es rendirse pacíficamente.
No estoy atrapado, capitán. Tengo una salida. Siempre tengo una salida. Foster apartó a Morrison, hablándole en voz baja y urgente. Sarah no pudo oír lo que decía, pero vio la expresión de Morrison ensombrecerse. Volvió a la radio. Ryan, hemos evacuado el centro de conferencias. Vance ya no está allí. Lo hemos trasladado a un lugar seguro. Incluso si dispara, estará disparando a un edificio vacío. Hubo un largo silencio desde la torre. Sarah contuvo la respiración, esperando que esto fuera suficiente para hacer que Kowalski recapacitara. Luego Kowalski habló de nuevo, y Sarah oyó algo nuevo en su voz. No ira, sino resignación. Está mintiendo, capitán. Puedo ver gente moviéndose en ese edificio a través de mi mira. Puedo ver personal de seguridad tomando posiciones. Si realmente hubieran evacuado, el edificio estaría vacío y el estacionamiento estaría lleno de coches saliendo. Está tratando de hacerme dudar. Morrison maldijo en voz baja. Ryan, no hagas esto. No tires todo por la borda por venganza. Martínez no querría esto. Querría que volvieras a casa para seguir con tu vida. Martínez está muerto porque alguien cometió un error y a nadie le importó. Yo estoy haciendo que a la gente le importe. Después de hoy, el ejército lo pensará 2 veces antes de permitir que oficiales incompetentes se escondan detrás de la política y la burocracia. Sarah agarró la radio de nuevo. Sargento Kowalski, necesito que me escuche de profesional a profesional. He pasado toda mi carrera trabajando con armas, entendiendo lo que pueden y no pueden hacer. Sé que es hábil, sé que ha hecho disparos imposibles antes, pero este es diferente. No solo está luchando contra la física y la distancia, está luchando contra sus propias emociones. La ira afecta su respiración, su ritmo cardíaco, su juicio. Incluso el mejor tirador puede fallar cuando está emocionalmente comprometido. Aprecio su preocupación, señorita Chen, pero no estoy comprometido. Estoy concentrado, más concentrado que nunca. Este disparo es todo en lo que he pensado durante meses. Es todo lo que me queda. Sarah oyó la tristeza en su voz y se dio cuenta de algo. Kowalski no planeaba escapar después de hacer el disparo. Sabía que este era el final de su historia de una forma u otra. Estaba listo para enfrentar cualquier consecuencia que viniera. Morrison debió darse cuenta de lo mismo. Miró a Foster, luego a los oficiales de la policía alemana que esperaban cerca. Se estaba tomando una decisión. Vamos a tener que asaltar la torre, dijo Foster en voz baja antes de que comenzara la conferencia. No podemos arriesgarnos a que haga ese disparo. Si hacen eso, la gente podría salir herida, dijo Sarah. Kowalski está armado y acorralado. Podría luchar. No tenemos elección. La detención fue tranquila y profesional. El capitán Morrison y los agentes de la CID subieron a la torre de observación y Kowalski se rindió sin resistencia. Confiscaron su rifle y equipo, tomaron fotografías de su configuración y luego lo escoltaron montaña abajo esposado. La policía alemana observó desde la distancia, pero permitió que los militares estadounidenses se encargaran de los suyos. Sarah siguió al grupo, sintiéndose agotada y emocionalmente exhausta. Había convencido a Kowalski de que se rindiera, pero no estaba segura de si había hecho lo correcto. Una parte de ella entendía su deseo de justicia, incluso si no podía condonar sus métodos. En la base de la montaña, Morrison se acercó a ella mientras otros agentes aseguraban a Kowalski en un vehículo. Lo hizo bien allí arriba, dijo Morrison. Puede que le haya salvado la vida. Si hubiéramos tenido que asaltar la torre, las cosas podrían haber salido muy mal. ¿Qué le pasará ahora?, preguntó Sarah. Será transportado de regreso a los Estados Unidos y enfrentará un consejo de guerra.
Desertar, ausencia no autorizada, posiblemente intento de asesinato, dependiendo de cómo la fiscalía quiera manejarlo. Se enfrenta a una pena de prisión grave. Sarah observó cómo el vehículo que transportaba a Kowalski se alejaba. ¿Alguien investigará lo que dijo sobre el coronel Vance, sobre los fallos de inteligencia? La expresión de Morrison era sombría. Eso está por encima de mi nivel salarial, pero me aseguraré de que su testimonio sea escuchado. ¿Qué pasó con Martínez y esos otros soldados? Eso merece ser examinado correctamente. El vuelo de regreso a los Estados Unidos fue largo y silencioso. Sarah pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, pensando en todo lo que había sucedido. En el lapso de 3 semanas, su vida sencilla y predecible había sido completamente alterada. Se había involucrado en una investigación militar, viajado a otro país y convencido a un soldado con problemas de no realizar un disparo que habría cambiado su vida para siempre. Cuando finalmente regresó a su taller en la base, todo se veía exactamente igual. Sus herramientas estaban donde las había dejado. Las armas que esperaban mantenimiento seguían alineadas en el mostrador, pero Sarah se sentía diferente. Ya no podía simplemente agachar la cabeza y volver a ser invisible. Durante las semanas siguientes, se enteró de lo que sucedía con el caso de Kowalski a través del capitán Morrison, quien la mantenía informada. El Consejo de Guerra estaba programado para dentro de 3 meses. A Kowalski se le había asignado un abogado militar defensor que parecía genuinamente interesado en su caso. La investigación sobre los fallos de inteligencia que llevaron a la muerte de Martínez había sido reabierta, y el coronel Vance estaba siendo interrogado. Sarah fue llamada a testificar en el Consejo de Guerra. Contó al panel de oficiales sobre la pericia técnica de Kowalski, sobre los cálculos que había hecho y sobre su conversación en la torre de observación. Intentó transmitir no solo los hechos, sino también el dolor y la pérdida que lo habían llevado a tales extremos. El juicio duró 2 semanas. Kowalski se declaró culpable de deserción y ausencia no autorizada, pero no culpable de intento de asesinato, argumentando que se había rendido antes de realizar cualquier disparo. Se llamó a testigos, incluidos soldados de su unidad, que hablaron sobre su carácter y su relación con Danny Martínez. La madre de Danny Martínez testificó entre lágrimas sobre su hijo y sobre cómo Kowalski había sido como un hermano para él. La fiscalía pintó a Kowalski como un vigilante peligroso que se había descarriado. La defensa lo retrató como un soldado dedicado que había sido fallado por su cadena de mando y llevado a medidas desesperadas por el dolor y la ira. Sarah asistió todos los días al juicio. Sentada en la parte trasera de la sala, vio a Kowalski con su uniforme de gala, de pie, recto y aceptando la responsabilidad de sus acciones. Vio el dolor en sus ojos cuando la madre de Martínez habló. Lo vio luchar por mantener la compostura cuando mostraron fotografías de su amigo. El último día antes de la sentencia, Kowalski tuvo la oportunidad de hablar. Se puso de pie ante el panel de oficiales, su voz firme y clara. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Deserté de mi puesto. Estuve ausente sin permiso durante meses. Planeé matar a un hombre y lo habría hecho si la señorita Chen no me hubiera disuadido. No niego nada de eso. Pero quiero que este tribunal entienda por qué lo hice. Danny Martínez era mi hermano en todo lo que importaba. Confiamos el uno en el otro con nuestras vidas todos los días. Cuando murió por los errores de otra persona, errores que luego fueron encubiertos para proteger carreras, algo se rompió dentro de mí. No podía aceptar que su muerte no significara nada. No podía aceptar que nadie fuera responsabilizado. Lo que hice estuvo mal, lo entiendo ahora,
Pero espero que este tribunal también reconozca que lo que se le hizo a Danny Martínez y a los otros 7 soldados que murieron ese día también estuvo mal. Merecían algo mejor del ejército al que sirvieron. Sus familias merecían algo mejor. Y si mis acciones, si este juicio, si algo de esto lleva a una verdadera rendición de cuentas y un cambio real, entonces quizás algo bueno pueda salir de ello. Estoy preparado para aceptar cualquier castigo que este tribunal decida que es apropiado. Pero nunca me disculparé por preocuparme por mi amigo, por exigir justicia para él, o por creer que el ejército debería proteger a sus soldados mejor de lo que lo hizo. El panel deliberó durante 2 horas. Cuando regresaron, anunciaron su sentencia: 5 años en prisión militar, con la posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Baja deshonrosa del ejército. Pérdida de todos los beneficios y rango militares. Fue duro, pero podría haber sido peor. La fiscalía había pedido 10 años. Sarah vio un destello de alivio en el rostro de Kowalski antes de que se recompusiera de nuevo. Después de la sentencia, Sarah habló brevemente con la abogada defensora de Kowalski. ¿Qué pasa con la investigación del coronel Vance?, preguntó ella. La abogada, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, sonrió ligeramente. Eso está en curso. No puedo decir mucho, pero digamos que el testimonio de Ryan ha abierto algunas puertas que ciertas personas hubieran preferido mantener cerradas. Vance está bajo un serio escrutinio ahora. Es probable que enfrente su propio consejo de guerra en los próximos meses. Sarah asintió satisfecha. No era justicia perfecta, pero era algo. Se le permitió una breve conversación con Kowalski antes de que fuera trasladado a prisión militar. Hablaron a través de una partición de vidrio, usando teléfonos para comunicarse. Gracias, dijo Kowalski, por venir a esa torre, por entender. No estoy segura de entender, admitió Sarah. Pero sé que sufría y sé que amaba a su amigo. Eso sí lo entiendo. El disparo que planeaba, los cálculos con los que me ayudó. ¿Cree que podría haberlo logrado? Sarah pensó cuidadosamente en la pregunta. Honestamente, creo que podría haberlo logrado. Las condiciones de ese día eran casi perfectas. Viento ligero, visibilidad clara, temperatura estable. Había hecho su tarea. Pero siempre hay un factor de azar involucrado a esa distancia. Siempre variables que no puede controlar. Podría haberlo logrado o podría haber fallado por pulgadas. Nunca lo sabremos. Quizás sea mejor, dijo Kowalski. Quizás sea mejor no tener que vivir con haber apretado el gatillo. Creo que sí. De esta manera, podrá eventualmente seguir con su vida. En unos años, saldrá de prisión. Todavía será joven. Podrá construir algo nuevo. ¿Y usted? ¿Va a volver a su taller? ¿A su vida tranquila? Sarah sonrió. No creo que mi vida vaya a ser tranquila nunca más. El capitán Morrison me ofreció un puesto en la CID como consultora técnica en casos de armas. Estoy pensando en aceptarlo. Debería. Es buena en esto. Mejor de lo que probablemente se da cuenta. Hablaron unos minutos más antes de que los guardias vinieran a llevarse a Kowalski. Sarah lo vio irse. El hábil soldado que había sido llevado a medidas desesperadas por el dolor y la ira. Ella esperaba que finalmente encontrara la paz. 3 meses después, Sarah se enteró de que el coronel Vance había sido sometido a consejo de guerra y declarado culpable de falsificación de informes de inteligencia y de negligencia en el deber. Fue despojado de su rango y recibió una baja deshonrosa. No era lo mismo que Kowalski había planeado, pero era rendición de cuentas. El sistema finalmente había funcionado, incluso si había requerido circunstancias extraordinarias para que sucediera. Sarah aceptó el puesto en la CID. Todavía mantenía armas,
pero ahora también consultaba en casos relacionados con armas de fuego, balística e investigaciones de disparos. Su experiencia era valorada y encontró el trabajo desafiante y significativo de maneras que su antiguo trabajo nunca lo había sido. A veces pensaba en aquel día en la torre de observación, en el disparo que nunca se hizo. Kowalski había estado al borde de hacer historia, de lograr una hazaña que quizás nunca se replicaría. Pero él había retrocedido de ese borde, eligiendo la vida sobre la venganza, eligiendo confiar en el sistema una vez más. Sarah se mantuvo en contacto con el capitán Morrison, quien se había convertido en una especie de amigo. Él le dijo que el ejército había implementado nuevos procedimientos de supervisión para las operaciones de inteligencia, en parte en respuesta al caso de Kowalski. Fue un pequeño cambio, pero fue algo. La muerte de Danny Martínez finalmente había llevado a reformas que podrían prevenir tragedias similares en el futuro. En el aniversario de la muerte de Martínez, Sarah condujo hasta el Cementerio Nacional de Arlington, donde fue enterrado. Colocó flores en su tumba y permaneció allí un rato, pensando en la cadena de eventos que su muerte había puesto en marcha. Un joven soldado muerto en una emboscada. Un mejor amigo llevado a medidas desesperadas por venganza. Una investigación que había expuesto fallos en el sistema. Y de alguna manera, en medio de todo, una técnica de armas de fuego que solo quería vivir una vida tranquila se había encontrado marcando la diferencia. Mientras Sarah regresaba a su coche, su teléfono sonó. Era Morrison. Chen, tengo otro caso que necesita su experiencia. ¿Está disponible? Sarah sonrió. Envíame los detalles, le echaré un vistazo. Su vida ya no era tranquila.